294 refugiados afganos llegaron anoche a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid en un avión procedente de Islamabad, la capital de Pakistán. Con ellos ya son 3.900 los refugiados de Afganistán que han llegado a España desde que los talibanes se hicieron con el poder del país hace justo un año. En ese avión fletado por el Ministerio de Defensa que están viendo han viajado antiguos colaboradores del gobierno español y también sus familiares. Dejan atrás un país víctima de un profundo retroceso en derechos de libertad, de reunión y de expresión, y también en particular en lo respecto a los derechos de las mujeres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en Atlántico Noticias vamos a analizar este primer año del gobierno talibán y las condiciones en las que se vive en aquel país, en Afganistán. Recordemos que ya hace un año de esa retirada definitiva de las tropas de la OTAN y también de Estados Unidos. Una retirada de los militares estadounidenses ordenada por Joe Biden, pero que ya había sido anunciada por su antecesor, por Donald Trump, y precisamente Donald Trump es otro de los protagonistas del día porque hay diversos casos en los que está siendo investigado. 2 días después de los registros del FBI en su casa en Florida, el expresidente se ha negado a declarar por otra causa, por fraude fiscal, acogiéndose al muy cinematográfico derecho que consagra la Quinta Enmienda. Parece, permítame, una americanada de película, pero es que es real. La Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense contempla el derecho a no declarar para no autoincriminarse. Al margen del registro del FBI, al margen de su implicación o no en la toma del Capitolio, al margen también de si intentó manipular el resultado de las últimas elecciones, al margen de todo eso, Trump tenía que comparecer ante la fiscal general de Nueva York por un posible fraude fiscal. 4 horas duró el interrogatorio y solo una respuesta para todas las preguntas. Me acojo a la Quinta Enmienda. Luego, en un comunicado, el expresidente ha vuelto a asegurar que es víctima de una conspiración política, judicial y mediática. Bueno, pues vaya semana que está viviendo Donald Trump. Empezó con el Senado de los Estados Unidos apoyando el paquete de medidas estrella de Joe Biden. Siguió con el FBI registrando su mansión en Mar-a-Lago, en Florida. Y el último episodio, de momento, que todavía estamos a jueves, ha sido esa citación para declarar en esta investigación que se inició en 2019 cuando él todavía era presidente. Era el momento que llevaba evitando, pero bajo la recomendación de sus asesores legales, el expresidente Donald Trump llegó a las oficinas de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, para declarar bajo juramento en el caso en su contra por tergiversar el valor de sus propiedades, engañar a prestamistas y a la administración de impuestos. Sin embargo, el exmandatario se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución y no respondió a las preguntas. Declaró la Quinta Enmienda, que le va a dar una protección general, pero también le va a traer el prejuicio de que en un caso civil un jurado podría usar eso en su contra. Trump ya no será encausado por desacato y su silencio empuja a la fiscal general a seguir con el caso con otros medios y declaraciones como la de los hijos mayores de Trump, Ivanka y Donald Jr., también investigados, pero que sí respondieron al interrogatorio. Trump se ha referido a la investigación como una operación de acoso político y en un comunicado dijo que se negó a responder las preguntas, amparado en los derechos y privilegios otorgados a todo ciudadano de Estados Unidos. Y qué mejor día para recibir a María Rosman una vez con nosotros, nuestra analista de Estados Unidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en el pasado Donald Trump estaba acostumbrado a decir que quienes que se acogían a la Quinta Enmienda tenían algo que ocultar. ¿Está él ocultando algo en esta ocasión? Evidentemente, cuando tiene tantos casos en su contra, no solamente el caso el que estabas comentando anteriormente con la fiscal Letitia James, sino también tiene además otro caso también en el distrito de Manhattan, también sobre el mismo tema, tiene muchos frentes abiertos y sin embargo, bueno, se ha pasado horas ante cientos de preguntas contestando siempre eso que se acoge a la Quinta Enmienda y la misma respuesta para todas ellas. O sea, que algo tendrá que ocultar o ha sido aconsejado así por sus abogados, pero en un caso civil realmente, como además comentaba el compañero ahora, reportero, da mucho que pensar.
Claro, es un caso civil, aparte está la causa penal si es que llega a desarrollarse, pero vaya semana para Donald Trump, ¿no? Definitivamente una semana interesante para Donald Trump, porque sí es verdad que con tantos problemas legales, ahora que hemos visto también lo que ha ocurrido en Mar-a-Lago con el tema del registro, que eso no es algo que se hace a la ligera, que tiene que haber sido órdenes de muy alto nivel, pasar por muchísimos obstáculos para poder llegar a que ese juez emitiera una orden para entrar a su casa e ir a tiro hecho a lo que tenían que haber ido, ¿no? Que fue, no lo sabemos todavía, pero lo vamos a saber pronto, y seguramente va a ser sorprendente para todos por la gravedad. Pero además pero para él, hasta cierto punto, ha revivido un poco su imagen, porque la gente se estaba empezando a olvidar de él, porque ahora hay otros candidatos también republicanos, y esto le da otra vez un empuje, sobre todo para todos sus seguidores, que siguen pensando que es una víctima, como dice él, de una cacería de brujas. Claro. Pero una semana, por su parte, excelente para su oponente, para Joe Biden, al que le ha ido todo pues espectacular, ¿no? Otro dato positivo para Joe Biden es que la economía estadounidense se da un respiro. La inflación del mes de julio fue del 8,5%, que en otro contexto podría ser algo alta, pero que se celebra porque veníamos de un 9,1% en el mes anterior. El alza de los precios se ha contenido gracias sobre todo a la bajada del precio del combustible. Lo que sí aumenta es la factura de la electricidad y de los alimentos. Lo que sí que descarta la Casa Blanca, María, es que se entre en recesión como se había llegado a especular, ¿no? Por lo menos hemos visto una desaceleración en lo que es el tema de la inflación, y eso siempre son buenas noticias, y eso hace también que haya más confianza por parte del consumidor, aunque sí vamos a ver seguramente una subida de los tipos de interés, eso es casi seguro que va a ocurrir de todos modos. Pero bueno, teniendo esa bajada en el tema de la inflación, una mejoría en el tema del desempleo y además estos paquetes económicos impresionantes, millonarios, multimillonarios, que se acaban de aprobar esta semana, realmente todo pinta muy bien para Joe Biden y para las elecciones de medio término, y eso que estaba siendo muy poco popular, de hecho le iba muy mal en las encuestas. Sí, elecciones de medio término que ya en noviembre, que lo tenemos ahí apuntado para ver lo que ocurre. Bueno, precisamente como ley de reducción de la inflación fue bautizado ese paquete de medidas, un nombre un poco así, pero que vamos, se ha llamado de esa manera, incluye medidas para luchar contra el cambio climático, también para intentar que los estadounidenses accedan de una forma más económica a los medicamentos, medidas importantes, ¿verdad? Muy importantes y hasta cierto punto históricas. Además, también un paquete de infraestructura que también se aprobó, otro que es para ayudar a los veteranos. El tema importantísimo para poder también competir con China con los semiconductores, que también se aprobó. O sea, son una serie de ganancias, de victorias para Biden esta semana bastante importantes, y sobre todo además que muchas de ellas han sido gracias a que se ha llegado a un acuerdo bipartidista, que también es importante a la hora de destacar que con un Congreso tan dividido como el que hemos visto, que se puedan aprobar este tipo de medidas, no la última, que realmente se ha aprobado sobre todo por la mayoría que aportó la vicepresidenta Kamala Harris, que es la que tiene el voto decisivo en el Senado, pero sí es bastante positivo ver que se está llegando a este tipo de acuerdos que no suponen el aumento de impuestos, excepto para corporaciones que ganen más de 1.000 millones al año, y que puede de alguna manera pues avanzar un poco la economía y al mismo tiempo dar un alivio global, ¿no? Si le va bien a Estados Unidos, generalmente empieza a irnos un poco mejor a todos. A lo mejor no hay encuestas de popularidad, pero estamos viendo que Biden ha recibido este impulso. De hecho, salía el otro día también del COVID con el puño en alto y tal. Trump con este problema judiciales, vamos a decirlo así, pero que por otra parte también le da mayor visibilidad. ¿Cómo está esa carrera? Pues vamos a ver, de alguna manera Donald Trump sigue dando señales de que su interés y su intención es volver a presentarse en 2024, y puede hacerlo porque solamente tuvo un mandato. En Estados Unidos el máximo son 2, y como no fue reelegido, perdió las elecciones, pues podría volverse a presentar. Y todo esto que estamos viendo, de alguna manera puede incluso no llegar a ser un problema, incluso si es imputado, para poderse volver a presentar para unas elecciones. Así que veremos qué es lo que ocurre. También hay que entender que los dos candidatos tienen una cierta edad. Sí. Y a lo mejor es un quiero y no puedo, no lo sé, vamos a ver lo que ocurre. Pero en noviembre vamos a tener una buena idea de cómo es el pulso del país, el termómetro, en cuanto a lo que puede ocurrir en 2024. Estaremos pendientes y como siempre lo analizaremos y sigue siendo así todas las semanas, todos los jueves contigo aquí en Atlántico Noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y no salimos de Estados Unidos porque esas medidas de las que estábamos hablando, que intentan amortiguar el precio de los medicamentos, se une a una polémica por lo que se paga por el precio de la insulina. En California ya han decidido incluso fabricar su propia insulina para abaratar ese tratamiento que reciben millones de diabéticos. California tiene un plan para combatir el astronómico precio de la insulina en Estados Unidos, fabricar su propia medicina para diabéticos. Actualmente, un tratamiento mensual de insulina cuesta entre $300 a $500 y aún más para quienes no tienen seguro médico.
Criticando la falla de un mercado con precios abusivos, el gobernador Gavin Newsom dijo que California tomó acción para hacer la droga accesible a quienes la necesiten. Destinaremos $100 millones para elaborar nuestra propia insulina y ponerla a disposición de todos. Hay más de 37 millones de diabéticos en Estados Unidos y California tiene el mayor número de nuevos casos de diabetes en el país, según el Departamento de Salud del Estado. El doctor José Mayorga es director ejecutivo del Centro de Salud Familiar, UCI. La diabetes es una enfermedad muy común, especialmente en los latinos, donde tienen más de 50% de la probabilidad de desarrollar diabetes. Según un reciente estudio, 4 de cada 5 personas con diabetes se endeudaron con tarjetas de crédito para pagar la insulina, acumulando una deuda promedio de $9,000. Los costos exorbitantes han hecho que pacientes racionen las dosis para estirar el suministro del medicamento. Si no utiliza la insulina correcto, puede causar complicaciones en el futuro, que incluye problemas de los riñones hasta pérdida de la visión. Y aún peor, puede causar la muerte. Bueno, y aquí en España sigue el debate sobre esas medidas ya en vigor del decreto de ahorro energético. Las principales tiendas de las ciudades apagaron anoche las luces, también la noche anterior, de sus escaparates para cumplir con esas medidas de ahorro. Estas son imágenes que están viendo de Madrid y también de la ciudad de Barcelona. Y en la calle hay debate. Algunos están con el ahorro y otros opinan que la oscuridad resta atractivo a las ciudades y también puede generar inseguridad. Bueno, en cualquier caso, estas medidas relativas a las temperaturas, también a las luces, son un avance de un primer paquete de ahorro. El segundo será a partir de septiembre, para el que se ha pedido ayuda también a las comunidades autónomas. Ahí tocará el cierre adecuado de las puertas para evitar que se gaste energía y probablemente vendrán medidas que afecten también al ahorro en los hogares. Profesora Yolanda Moratilla, buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, vamos por partes. Con estas primeras medidas, vamos a llamarlas medidas de verano. ¿Vamos a conseguir ahorrar algo? Bueno, realmente en verano se ahorra poco. Vosotros, la verdad es que vuestro clima es prácticamente de verano todo el año. Por tanto, los ahorros en la refrigeración siempre es mucho menor, pero mucho menor me refiero a un 80% menor, ¿eh? Es decir, por cada kilovatio hora eléctrico que ahorramos en refrigeración, solamente es un 0,2 de ahorro de gas. Porque tenemos que tener muy en cuenta que todas estas medidas no las estamos haciendo para ahorrar electricidad. Para ahorrar electricidad ya buen ahorro por la cuenta que nos tiene tenemos que hacer por los precios que tenemos. Todas estas medidas son para ahorrar gas y la relación es de 1 a 0,2 el ahorro de gas en aire acondicionado. Por tanto, en climas de verano, como es el vuestro, las medidas de ahorro por la subida de temperaturas, realmente podemos decir que no es todo lo eficaz que pudiéramos desear. Estamos hablando precisamente de que esto es unas medidas de adelanto para, bueno, yo diría, ir acostumbrándonos a lo que va a venir en invierno. ¿Qué paquete de medidas se espera en invierno y cuáles pueden ser las más efectivas? Bueno, pues en invierno, desde luego, lo que tenemos que ir es a ahorrar gas con las calefacciones. Por tanto, en los climas fríos, por ejemplo, en Madrid, los inviernos son bastante fríos, pues ahí sí que va a ser muy importante el tema de poner la temperatura de la calefacción a 19 grados, porque por cada grado que bajemos la temperatura con respecto a los 22, que es, digamos, la temperatura de confort, si lo bajamos a 19, bajamos 3 grados, pues por cada grado ahorramos un 7%. Con esto, prácticamente, si la media en España utilizáramos estas temperaturas, pues prácticamente llegaríamos a esa media del 7% que tenemos que ahorrar de gas en total. Y no tendríamos que hacer uso de otras medidas, sobre todo habría que intentar no tocar a la industria, porque tocar a la industria, aunque es verdad que el 60% de todo el gas se consume en la industria, claro, pero es que si tocamos industria vamos a tocar empleo. Claro. Entonces, es mejor que ahorremos en los hogares, pues por ejemplo con el tema de las temperaturas, pero no solo eso, yo creo que en los paquetes que nos van a poner en invierno van a tocar, por ejemplo, el tema del autoconsumo.
el tema, por ejemplo, de las placas solares en nuestros tejados, pero placas solares no las que solamente sirven para el agua caliente, sino las placas fotovoltaicas que nos permiten generar electricidad. Vosotros en Canarias tenéis algo que ojalá lo tuviéramos en el resto de España, que es poder poner las bombas de calor geotérmicas. Tenéis que pensar que las bombas de calor geotérmicas vosotros las amortizáis en 5 años. La inversión puede ser interesante, puede ser importante, pero es que en 5 años ya las habéis amortizado y luego tenéis unos rendimientos, pues para que la gente lo entienda, aunque no es técnicamente, si me oye un ingeniero va a pensar que estoy diciendo una barbaridad, pero para que me entiendan todos los oyentes, tendríamos rendimientos del 900% al utilizar bombas de calor geotérmicas en Canarias, por vuestro clima maravilloso que tenéis. Y yo supongo que también el Gobierno pondrá alguna medida en el mix energético, porque estamos consumiendo mucho más gas del que estaba previsto cuando empezamos con el tope del precio del gas. Estamos duplicando prácticamente el consumo de gas en nuestro mix energético. Por tanto, casi tendríamos que ir a lo contrario que estábamos diciendo. En vez de electrificar todo, pues vamos a tener que intentar no utilizar tampoco mucho la electricidad, porque la electricidad, mucha de la electricidad que vamos a consumir proviene del gas. Y por tanto, pues ahí podemos llegar a tener una paradoja, ¿no? Claro, claro. Pues Yolanda Moratilla, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Probablemente, no soy adivino, pero probablemente vamos a seguir teniendo que hablar con usted durante los próximos meses. Gracias, buenas tardes. Pues un placer. Aquí estaremos, gracias. Bueno, nos vamos de España hasta Afganistán. Un año después de la vuelta al poder en ese país del régimen talibán, siguen llegando a España refugiados de ese país. Los últimos 294 afganos que llegaron en un vuelo fletado por el gobierno español y que habría partido Adai Sánchez desde Madrid del aeropuerto Islamabad de Pakistán. Cuéntanos. Sí, han llegado a España los 294 refugiados afganos. Son colaboradores y sus familiares que llegaron anoche aquí a la base aérea de Torrejón de Ardoz y que han estado permanentemente en contacto con las autoridades españolas en Afganistán. A partir de ese momento llegó aquí, como digo, a la base aérea de Torrejón de Ardoz un vuelo fletado por el Ministerio de Defensa y fueron recibidos a pie de pista por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. La mayoría de ellos se van a quedar aquí en centros de la Comunidad de Madrid, aunque muchos también se van a desplazar a centros de Guadalajara y Zaragoza. La llegada de este grupo coincide con el primer aniversario de la puesta en marcha del plan de rescate por parte de España en Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes. Bueno, poco ha mejorado la situación de los afganos y las afganas que tuvieron que quedarse en el país. Un año después de la marcha de las tropas americanas, pero también de las ayudas humanitarias e inversiones, el país está sumido en una grave crisis humanitaria que afecta a menores y a mujeres que ven privada su libertad. Esta es la sala de desnutrición de un hospital infantil en Afganistán. Todas las camas están ocupadas y es algo que ha venido sucediendo desde que hace un año las tropas americanas abandonaran el país. Y después de 20 años, se quedará en manos de los talibán, que mientras entraban en el Palacio Presidencial empujaban a miles y miles de personas a intentar escapar de él. Muchas de ellas lograron salir, pero otras no, porque en contra de su voluntad tuvieron que quedarse o bien fueron víctimas de los ataques en el aeropuerto de Kabul. Y al igual que gran parte de la población huyó, también lo hicieron los inversores, sobre todo los americanos. Fue entonces cuando comenzó el miedo y la pobreza en Afganistán. Prueba de ello, ese hospital infantil con más de 40 menores desnutridos. Las víctimas de esta crisis humanitaria son sobre todo los más pequeños y las mujeres. Mujeres que a día de hoy tienen que esconderse y dejar de ser libres para evitar cualquier tipo de represalia, aunque algunas deciden hacer lo contrario. No temen al régimen talibán y continúan saliendo a la calle y gritando por sus derechos. Y es que un año después, las afganas y afganos continúan en una grave encrucijada donde les han hecho elegir o arriesgarse a ser libres o vivir sin libertad.
Bueno, y en Australia 20 refugiadas participan en el proyecto Mujeres Afganas en Movimiento. A través de esta plataforma reciben cursos de natación en el centro acuático de Sydney. El objetivo de estos talleres es que se familiaricen con el agua y con las playas. Recordemos que salieron hace un año de Afganistán, un país que no tiene costa. La organizadora de este proyecto, una mujer que llegó a Sydney hace años como refugiada, pretende ahora además que aprendan a conducir para que sean autosuficientes. Por eso, este grupo de mujeres también reciben clases, ahí lo están viendo, de conducción. Bueno, Fernando Cocho es analista de inteligencia y lo saludamos ya a esta hora de la tarde en Atlántico Noticias. Fernando Cocho, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, hemos visto ese avión que ha llegado, por suerte, 294 personas refugiadas, colaboradores españoles, también sus familiares. Llegaron esta noche a Madrid. Hace prácticamente un año que se quedaron a las puertas. Recordamos en aquel momento cómo había gente que pudo salir y gente que no. ¿Por qué han tardado tanto estos en llegar? Bueno, pues han tardado porque evidentemente no olvidemos que gran parte de la frontera con Afganistán está controlada por talibanes, por pastunes, y no olvidemos que siempre la parte de Afganistán que limita con Pakistán siempre ha estado rodeada de una inseguridad muy alta. Pakistán no es un país relativamente estable, pero no es estable en la frontera con Afganistán, y ha sido siempre muy permeable tanto a terroristas como a narcotraficantes, etcétera. Por tanto, son zonas muy inseguras, son zonas muy peligrosas, y es muy complicado que la gente pueda incluso salir de esas fronteras porque los talibanes las han intentado cerrar a calle y canto. Y el hecho de que llegaran tan tarde, pues mejor tarde que nunca, puesto que se calcula que hay aproximadamente como unas 8 o 12.000 personas más que trabajaron para el gobierno español que siguen allí prisioneras. Tengamos en cuenta que son familias muy extensas y, por tanto, si no pillan, por decirlo de alguna manera, al que trabajó para España, pillan a su familia e igualmente le hacen pasar pues las de Caín. Estamos hablando de que hace un año, prácticamente el 15 de agosto se cumple. Viéndolo ya con perspectiva de un año, ¿fue un error que los Estados Unidos retiraran sus tropas y la OTAN? Fue no solo un error, sino una mentira, una vez más, de Occidente hacia Afganistán, que no es la primera vez que abandona Occidente Afganistán. Esta sería la cuarta vez que lo hace, sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos sería la tercera vez que lo hace, ¿no? Sí, es un error porque realmente fingimos que le llevábamos un sistema democrático para instaurar un sistema democrático durante más de 20 años, y lo que hemos hecho ha sido fomentar la corrupción, fomentar las trapacerías de ciertos grupos sociales y, sobre todo, fomentar los intereses de Estados Unidos, que lo que quería no era ayudar a Afganistán a un camino de democracia, sino asegurarse que los talibanes, y así lo hicieron con un acuerdo, no atentaran ni refugiaran a miembros de terroristas que pudieran atentar contra los intereses de Estados Unidos. Los demás no importan, solo importan los intereses norteamericanos. Estamos hablando hace un momento de que hay miles de personas que querrían salir de Afganistán, algunas con esa relación con países europeos, pero que también hay millones de personas que están en Afganistán y que no tienen forma de salir de allí. Un país en el que se ha producido, sobre todo, nos fijamos mucho, un retroceso en los derechos y en particular de las mujeres, ¿cierto? No solo un retroceso desde el punto de vista social, que aproximadamente están, según algunos analistas, están en el año 1230, para entendernos, para que entendamos lo que significa, ¿no? Sino que también estamos viendo lo que vemos en Kabul, lo que vemos en la capital, lo que hay en las provincias limítrofes, en Bagdís o en otras zonas de Afganistán, es infinitamente más terrible porque ni siquiera tenemos imágenes ni posibilidad de tener comunicación con ellos. Por tanto, imaginémonos lo que puede ocurrir. Es algo verdaderamente dantesco y verdaderamente inhumano. Y ha habido un retroceso para las mujeres porque nunca han intentado realmente dar un pie a que algo cambiara en Afganistán. Nos lo hemos creído porque iban más limpios, más ordenados, daban conferencias en varios idiomas, pero ellos siempre han seguido con la misma doctrina y la cual nos hemos creído. Seguiremos respetando a las mujeres según la doctrina islámica, claro, la doctrina suya islámica, que equivale a no tener ningún respeto con las mujeres, evidentemente. Claro. Y económicamente, ya por último, de forma breve, ¿cómo está el país? La ruina absoluta, pero ya se preocuparán tanto los rusos como los chinos de sacar las tierras raras y de explotar el opio, que por cierto irá a Europa para las farmacéuticas, de manera eficiente. Afganistán será un país en la caverna, pero evidentemente los recursos los explotarán aquellos que son suficientemente inteligentes como para pactar con
los talibanes, que son unos corruptos en el fondo. Fernando Cocho, gracias por habernos atendido. Es devastador escuchar el análisis que hace, pero bueno, es la realidad lo que está ocurriendo. Gracias por habernos atendido este mediodía aquí en Atlántico Noticias. Un placer estar con vosotros siempre. Gracias. Bueno, y seguimos hablando de otros conflictos. No cesan los ataques en Ucrania. Los separatistas prorrusos acusan a las tropas de Ucrania de bombardear varias instalaciones en Donetsk. Estos ataques, según fuentes rusas, han matado a una persona y han provocado la fuga de amoníaco. La autoproclamada República Popular de Donetsk asegura que un proyectil había provocado un incendio en varios edificios de la ciudad. Por suerte, las tropas ucranianas continúan con la misión en Yarkov para intentar recuperar regiones controladas por el Kremlin. Con cañones antiaéreos intentan hacer retroceder al ejército ruso. Y ahora vamos hasta Taiwán, porque China pone fin a esas maniobras militares con fuego real que estaba llevando a cabo muy cerca de la isla. Una buena noticia si no hubiera anunciado además que no renuncia a ellas del todo y que continuarán ejecutándolas de forma habitual en los próximos meses. Taiwán, por su parte, realizaba este jueves su segundo simulacro con munición real también, como los chinos. Y susto el que se llevaron ayer por la tarde en Fuerteventura al originarse un incendio que ocasionó una gran columna de humo, como van a ver enseguida. Estas que ven son imágenes de ayer, cuando algunas caravanas de la punta de Jandía en Fuerteventura comenzaron a arder, como están viendo, y el fuego se propagó de unas a otras. Además, varias bombonas del interior explotaron, propiciando así que las llamas se extendieran con rapidez. El intenso humo se veía a kilómetros de distancia en Fuerteventura. Vamos a conocer más datos de ese suceso. Hasta el lugar del incendio se ha desplazado nuestra compañera Edurne Rodríguez. Edurne, cuéntanos, ¿hay heridos? Los vecinos se llevaron un gran susto, ¿no? Así es, buenas tardes. Tremendo susto el que se llevaron los vecinos del Puertito de la Cruz en la punta de Jandía cuando alrededor de las 7 de la tarde de ayer comenzaba a arder el asentamiento de caravanas que hay en la zona. En total se vieron afectadas medio centenar de caravanas que ahora la Guardia Civil, la Policía Judicial, está investigando cómo se inició ese fuego. Con nosotros tenemos a uno de los vecinos que presenció el incendio. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Tremendo susto, decíamos, que se llevaron. Bueno, no te puedes ni imaginar, la verdad, que en un caso de esto las ideas se te quedan muy cortas. Usted también es un vecino que tiene aquí una caravana, que estaba en su caravana pasando la tarde y de repente comenzaron a ver el fuego, intentaron ayudar en lo que pudieron. Sí, bueno, yo me encontraba de espaldas al incendio cuando dos chicos de la productora esta de la película que se estaba tomando aquí en Morro, que se estaba grabando, me vinieron hacia mí de cara y a decirme que había fuego atrás en mis espaldas, ¿no? Entonces yo vi la nube de humo y no me lo pensé, dejé todo ahí y salí descalzo corriendo a ver dónde se estaba originando el fuego, si podía hacer algo. Llegado al punto de origen del fuego, pues el fuego estaba sobre 1,5 metros más o menos, cosa ya que era imposible para mí, y aparte se estaba originando por delante de unas maderas que había delante, unas tablas ahí, y yo vi la llama a 1,5 metros. Salí corriendo, dos chicos más vinieron detrás de mí, nos fuimos, vamos a buscar bardes, venga tal, y empezamos a hallarle agua aquí porque hay como un cortaincendio aquí en las otras fases que es la de arriba, ¿no? Porque está dividido por una calle por medio. Para evitar que esas otras caravanas también se quemaran. Exactamente, intentando evitarlo por lo menos, de refrescarlas un poco y vamos, llegamos al punto de picarle a una vecina ahí que desde aquí le pido disculpas por eso, pero bueno. Por fortuna las caravanas, el resto de caravanas, un centenar de caravanas más no se vieron afectadas, pero estas 50 sí, muy triste, una situación muy triste para los vecinos del Puertito. Bastante triste y penosa porque, bueno, el hecho de estas caravanas, somos muchos residentes de aquí de Morrojable y en principio fuimos montando todo esto y tal, porque claro, queríamos salir un poquito de arriba del pueblo, venirnos aquí, y veníamos los fines de semana mucho, e incluso las vacaciones de muchos padres con sus hijos aquí, claro, es una pena terrible. Pues muchísimas gracias por atendernos, Marcos. Ya lo han escuchado, una situación muy triste para los vecinos del Puertito de la Cruz. Muchos de ellos han perdido sus
sus casas de veraneo que habían montado aquí en este asentamiento de caravanas en la zona de la punta de Jandía, que como decimos se han perdido medio centenar de caravanas. Ahora la Policía Judicial, como decíamos al principio, está investigando las causas que iniciaron el fuego. Por fortuna, lo más importante de todo es que no hubo ningún tipo de daño personal. Pues al menos eso, que no haya habido daños personales. Seguimos además pendientes del tiempo. La llegada de una dana trajo esta pasada madrugada fuertes tormentas en todas las comunidades del norte peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado numerosos avisos por este fenómeno y hoy el calor no va a remitir y continuarán registrándose altas temperaturas en todo el país, que dejan más de una decena de regiones en alerta por calor. Bueno, y nueva jornada complicada en cuanto a incendios. La situación mejora en Galicia, aunque en Orense continúan 4 focos activos que han arrasado más de 2.000 hectáreas en tan solo 24 horas. Muchos vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus hogares. En Cáceres, en Extremadura, el fuego de la Sierra de Gata se encuentra perimetrado, pero siguen 500 personas desalojadas. Y seguimos hablando de fuego, pero en este caso lo que van a ver es un remolino espectacular o un tornado de fuego, así se llaman. Son muy frecuentes allí en Estados Unidos y se originan cuando en medio de un incendio las altas temperaturas se unen a un fuerte viento que provoca este fenómeno que, por cierto, han logrado captar nuestros compañeros, ahí lo están viendo, de Canal 5 de Los Ángeles. Espectaculares esos fenómenos. Nos vamos también al Reino Unido, que se enfrenta al verano más seco de los últimos 50 años. Esto está provocando que muchos pueblos del país comiencen a quedarse sin agua. Por eso los residentes acuden a los camiones cisterna como ese que están viendo para abastecerse de agua potable. Algunas viviendas se quedan sin suministro durante horas. A todo ello se suma que Inglaterra y Gales se encuentran otra vez en riesgo extremo por altas temperaturas. Gran parte de Europa está en riesgo alto por incendios forestales. Es una de las principales consecuencias del calor extremo que sufren países como España, Reino Unido o Francia. Precisamente el país galo lucha contra las llamas que siguen avanzando sin control en el suroeste del país. 10.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas y ya se han visto afectadas más de 6.200 hectáreas. 16 casas han sido destruidas por el fuego y los servicios de emergencia no descartan más evacuaciones. En lo que va de año, 57.200 hectáreas se han quemado. Más de 1.000 efectivos y 8 aviones siguen trabajando para estabilizar un incendio que se produce durante una nueva ola de calor con temperaturas que superarán los 40 grados. Hace bastante calor, así que decidimos pasar las horas más cálidas del día dentro de museos, dice esta turista. En el centro del país han aparecido varios peces muertos según medios locales por los efectos del calor, mientras en Bélgica, con los termómetros por encima de los 35 grados, las fuentes, las bebidas frías y los helados se convierten en los mejores aliados. En Bulgaria, las rachas de viento complican la extinción de los incendios que se han producido en las últimas horas. En este pequeño pueblo, algunas casas han sido completamente destruidas por las llamas. El país se encuentra en nivel máximo por alerta de incendios. Hasta los helicópteros del ejército han tenido que colaborar lanzando agua en este incendio forestal en Montenegro. Los turistas con preocupación observan cómo avanzan las llamas y cómo los soldados acuden al puerto a recargar agua. El gobierno de Croacia ya ha anunciado que enviará ayuda. Bueno, y para ver un poco de ese tanto calor, hoy vamos a acabar con imágenes refrescantes. Las del Campamento Mundial, ahí lo están viendo, de surf canino, que se ha celebrado en California, donde si no, decenas de perros han domado esas olas en las playas de la ciudad del Pacífico, en un evento que se celebra desde el año 2006 y que busca concienciar sobre la adopción de animales de rescate. Con estos perros se quedan hasta que llegue dentro de unos segundos el Telenoticias 1 con Alicia Suárez. Hasta mañana.